Maharaj, después de llegar a Chile, tomó un vuelo y viajó para Quito, Ecuador. Esa fue su primera visita a este pequeño país en la mitad del mundo. Apenas habían unos cuantos devotos, unos cuantos discípulos de Srila Prabhupada que lo recibieron. Y tenemos pocas fotografías, pero pudimos lograr el testimonio de Mriganath Prabhu. Desde el primer encuentro, realmente se miraba la personalidad de su santidad Jayapataka Swami, con ese espíritu de prédica. Tenía unos cártalos gigantes, grandes, grandotes, ¿sí? Recuerdo que esa vez estábamos celebrando la ceremonia de fuego y parece que el ki tenía un poquito de agua, no lo habían hecho muy bien. Y cada vez que se lanzaba al fuego, hacía como se sentía la vibración del agua, entonces dijo que cambiaran ese gui. Después hubo iniciaciones, hay un evento de los invitados, hizo como preguntas a todos los invitados. Había una persona que había conocido conciencia de Krishna, pero le hizo la pregunta que realmente ella tenía mucho apego al chanchito, que podía dejarlo todo menos el chanchito. Entonces, así que Jayapataka Swami Maharaj le dijo que realmente uno podía realmente liberarse de cualquier condicionamiento si uno cantaba el santo nombre. Me cautivó mucho, es que sentía que él tenía mucho entusiasmo, mucha fe en Srila Prabhupada y que realmente estaba tratando de como vivir esa conexión, esa emoción. Después de esa primera visita en el año 80, Guru Maharaj volvió por varias ocasiones a Ecuador. Pero no fue sino hasta enero del año 83, cuando Guru Maharaj volvió a la ciudad de Quito e inició a un pequeño grupo de devotos, donde ya tenemos a Prabhu Jai Sudama y a Prabhu Faninar, que se iniciaron en esta ceremonia de fuego en la Casa de la Floresta en Quito. Ya para entonces había un pequeño grupo de devotos con los discípulos de Prabhupada, había también un restaurante vegetariano en la calle Esmeraldas, y así poco a poco se fue empezando a crecer, empezando a expandir. Aquí están los testimonios de dos hermanas que se unieron en esa época. Guru Maharaj era bien, se le veía así efulgente, estaba jovencito, así precioso y bien carismático, bien amigable, siempre sonreía, contestaba las preguntas de la televisión, ahí un poquito mezclando el inglés, el español, pero la gente así feliz, copadísima con él. Y una de las cosas que son más remarcables es que Guru Maharaj desde ese entonces, él hablaba de que no todo el mundo tenía necesariamente que vivir en un templo. Él ya mencionó a Bhaktivinoda Thakur y habló de la prédica congregacional, habló de que la gente, especialmente si son grihastras, si son casados, pueden hacer programas en sus casas. Y me acuerdo que regresamos a la casa así, pero extáticas, no sé cómo pudimos dormir. Y Pranarupa me dijo, él es mi guru. Y yo siento que él es mi guru. Y yo le dije, yo no sé. Pues Guru Maharaj vino el 21 de junio de 1983. Yo me recuerdo eso porque pues aquí se celebra el solsticio de verano, entonces por eso es que lo relacionaba esa fecha con la visita de Guru Maharaj. Lo primero que yo escuché a Guru Maharaj hablar fue de la prédica congregacional. Entonces él estaba contando acerca del programa que en ese entonces no se llamaba Bhakti Vriksha, sino Namahat. Entonces él estaba contando acerca de los programas de Namahata en Bangladesh. También otra cosa que contó fue un pasatiempo del Chand Kasi, que soñó con el señor Nishingadev. Entonces, así como Guru Maharaj es siempre muy expresivo y le gusta dramatizar las historias que él cuenta, entonces con mucha emoción estaba contando acerca de cómo
el señor Nishinhadev se presentó en un sueño a Chankasi, y entonces cuando el Chankasi despertó estaba tan asustado y tenía las marcas de las uñas del señor Nishinhadev en su pecho. Entonces, esas son las dos cosas que más me recuerdo de su clase. Y como los pilares en realidad de la prédica de Guru Maharaj, la prédica congregacional y los pasatiempos del señor Chaitanya. Entonces, eso es lo que él siempre ha estado predicando. Y es como muy importante que eso fue las primeras cosas que él habló en Ecuador, ¿no? Habían devotos que quizás todavía sin conocerlo tenían ciertas dudas, pero apenas lo veían y apenas lo escuchaban, como él nos llevaba a todos a absorbernos en esos maravillosos pasatiempos del Señor Chaitanya, y con tanta misericordia, con tanto amor, que los devotos inmediatamente se rendían. Guru Maharaj escucharlo a él era como realmente transformarse. Él nos llevaba directamente a Bengala a escuchar los pasatiempos del Señor Chaitanya. Ramesh nos presentó, él nos vio y él dijo, van a ser buenos devotos. La segunda visita de Guru Maharaj fue nuevamente a Quito. Fueron 7 meses después. Llegamos a otra casa, ya otro templo que estaba frente a la Universidad Católica. Estábamos en 12 de octubre y Carrión. Y allí nos iniciamos 7 devotos. Guru Maharaj en ese momento, en enero, estaba en Lima visitando, y Ramesh, que era nuestro presidente en Guayaquil, estaba en Lima, y entonces él habló con Guru Maharaj para que viniera urgente a iniciarnos a nosotros, porque había el peligro de que Paramadvaiti nos pudiera llevar. Guru Maharaj así nos siguió visitando, y no fue hasta el año, digamos que 83, que Guru Maharaj finalmente va a la ciudad de Guayaquil, en donde se abre un templo en la zona norte, y ahí empieza a haber como un boom. El templo de Guayaquil empieza a atraer a muchas personas, empiezan a haber diferentes interacciones, muchos devotos. En una pequeña reunión que hicimos con Ramesh Prabhu, decidimos que íbamos a abrir un templo en Guayaquil, ¿no? Llegamos ahí, no sabemos dónde ir, y me recuerdo mucho que había un restaurantico, era como central. Ahí llegó Mohan, ¿no? Mohan Vilas. Ahí también creo que conocimos a Guru Mangal Prabhu, que también iba a comer a ese restaurante. Y bueno, Ramesh tuvo mucha paciencia, se le predicó a Guru Mangal. Después ya andábamos, era Mohan, Guru Mangal, Ramesh, yo, de aquí para abajo. Y ahí se empezó a armar como un grupito. Yo ya lo había visto en Lima, y cuando él llegó acá, y me recuerdo tanto que él se bajó del auto. Era un templito muy chiquito, pero tenía como un parqueadero largo, más o menos de unos 50 metros. Esa visita de Guru Maharaj fue increíble. Cuando yo vi bajar del auto a Guru Maharaj, le pusieron me recuerdo tanto, como una sombrilla que cubría la Vyasasana de Prabhupada. Se sacó esa sombrilla, se le puso a Guru Maharaj, y desde la lejanía Guru Maharaj parecía un semidios, la verdad. Yo creo que nunca la voy a volver a encontrar en ningún lado. Así pensaba, ¿no? Así fue mi impresión de Guru Maharaj. En mi corazón yo dije, yo quiero que él sea mi maestro espiritual, ¿no? Fue muy hermoso, él nos ayudó muchísimo, nos inspiró muchísimo en la distribución de libros, también con sus wompers inmensos, hacíamos unos kirtan maravillosos, a veces de 2 y 3 horas, no importa la hora, el entusiasmo y la felicidad de los devotos era inconfundible cuando Guru Maharaj llegaba. Era nuestra inspiración, y él simplemente con su presencia sanaba todo, resolvía todos los problemas. Nos inspiró al primer Ratha Yatra en el Ecuador, en Guayaquil.
También se hizo un restaurante, los devotos empezaron a trabajar en unión para comprar diferentes propiedades en el Ecuador, el edificio que actualmente es donde están las deidades de Gornitay, también las tierras de la finca en Nueva Mayapur. Por otro lado, Cuenca también empezó a comprar la propiedad de la finca de Chordelec, y así los devotos se iban expandiendo y se abrió Cuenca. Cuenca fue un lugar muy especial desde el principio porque se armó una congregación. Los grijastras empezaron a hacer sus casas, pequeños templos desde donde predicaban. Realmente se empezó a armar una pequeña revolución.